Qué bueno poder estar juntos esta última reunión de oración del 2022. Gracias a Dios que podemos estar juntos, que hemos llegado hasta el final de este año. Y bueno, oramos para que el Señor nos renueve ahora en estas vacaciones, que podamos enfocarnos en el significado de la Navidad, que podamos recordar el amor de Jesús, el amor de Dios el Padre al enviarnos a su Hijo Jesucristo. Y que pasemos un buen tiempo de renovación en todos los sentidos para empezar después el 2023 con mucho ánimo y volver otra vez a reunirnos para orar cada miércoles, como lo hemos hecho por los últimos 11 años de la vida de nuestra iglesia. Y quiero hoy compartir con ustedes la palabra del Señor que está en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 7 al 14. La primera epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 4, vamos a reflexionar en los versículos del 7 al 14. Y dice así, empieza así diciendo el apóstol Pablo al final ya de su epístola a los tesalonicenses, al final de esta primera epístola, dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Entonces, recordemos que el cristianismo surge en medio de una sociedad grecorromana, una sociedad en donde la inmoralidad sexual era parte de la adoración a los dioses, de la fertilidad, a las creencias a las supersticiones que dominaban el Imperio Romano, y que en medio de esa decadencia moral en la que surge el cristianismo, en medio de una época en la que realmente había una gran inmoralidad en muchos sentidos, Pablo anima a los tesalonicenses que han estado sufriendo persecuciones, que han estado siendo perseguidos por su fe, a que recuerden que una implicación sumamente importante de la fe en Cristo era el vivir una vida santa. Y parece como que esto es algo que pasó hace 2000 años. ¿Qué relevancia puede tener para nosotros en este tiempo? Y fíjense cómo realmente la humanidad no ha cambiado. Fíjense cómo en 2000 años la naturaleza humana sigue mostrándose de las mismas maneras que se mostraban en el Imperio Romano. Son las formas en las que la inmoralidad se vive abiertamente, descaradamente en nuestra sociedad, y constantemente estamos recibiendo un bombardeo de imágenes, de mensajes en todas partes acerca de adaptarnos a este mundo y dejar de ser santos, dejar de ser diferentes, dejar de pensar de una manera distinta al mundo y entregarnos a la forma de vivir del mundo. Entonces, la misma lucha que tenían los tesalonicenses y la misma exhortación que Pablo les hace a los tesalonicenses es una exhortación que necesitamos escuchar hoy. De hecho, la reflexión del día de hoy la he titulado Santidad, Amor y Esperanza. Entonces, primero Pablo dice: ustedes tienen que recordar que tenemos un llamado de Dios a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pablo dice: ustedes pueden ser santos porque tienen el Espíritu Santo. Ustedes pueden ser santos y vivir una vida que no se conforma a este mundo porque tienen el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender que el venir a Cristo, el venir a Jesús, implica que el Espíritu Santo también habita en nosotros, y es el Espíritu Santo el que nos hace nacer a esa nueva fe en Cristo Jesús. Pero esa nueva fe guiada por el Espíritu Santo tiene que manifestarse en una santidad, y no es una santidad que aparece automáticamente en nosotros, sino es una santidad por la cual nosotros tenemos que luchar,
porque tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la verdad, y entonces esa obra del Espíritu Santo nos capacita para que desarrollemos la voluntad de dejar todo lo que se opone a la voluntad de Dios, de abandonar todos los caminos que se oponen a la voluntad de Dios, y que podamos realmente vivir de una manera que honre a Cristo. Y no solamente en lo público, pero en lo íntimo, en lo personal. No solamente en lo que se ve en lo exterior o en la iglesia el domingo, sino esa forma de vivir santa, distinta, con valores distintos, con un deseo de vivir en pureza, pero que surge en la intimidad de nuestras vidas, de la vida de cada uno de nosotros. Y dice Pablo, el que no quiere vivir así en santidad no está rechazando una enseñanza humana, sino que está rechazando a Dios. Y luego dice en el versículo 9 y 10, pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Entonces, hay estos dos aspectos de la fe cristiana. El primero es que nosotros, por la fe que tenemos en Cristo, no podemos abrazar la forma ni los valores del mundo, la forma de vivir del mundo, ni los valores del mundo. Pero el segundo aspecto del que habla Pablo es que también tenemos que tener una manifestación de un amor que debemos de tener por todos los creyentes, dice Pablo. Es decir, no solamente estamos llamados a amar a nuestro prójimo en general, sino que estamos llamados a amar especialmente a los otros creyentes, a nuestros hermanos en la fe. Esto tiene que ser una manifestación también del Espíritu Santo. Esto solamente puede llevarse a cabo si nosotros comprendemos el amor de Cristo por nosotros, su amor, su perdón. Si nosotros comprendemos quiénes somos en Cristo, entonces inevitablemente amaremos a los otros creyentes, amaremos a otras personas que comparten nuestra fe, buscaremos el bien de las personas que comparten nuestra fe. Y esto no es solamente, no se refiere a que hablemos bonito, a que, es que a mí no me gusta cómo habla fulanito porque habla muy fuerte y regaña. No, no estamos hablando de hablar bonito. La gente confunde el ser amoroso con un amor infantil, con un amor que no tiene nada que ver con los hechos que hablan de nuestro interés por el bien de las personas, ¿no? Y el mismo Señor Jesús, haciéndonos bien, nos habla con la verdad, nos da su misericordia y nos da su perdón, pero nos habla con toda la verdad. Entonces, a veces nosotros confundimos el amor con hablar bonito o con no decir cosas que pudieran tal vez confrontarnos o lastimarnos, pero no se trata de eso, se trata de amar a los hermanos, que es buscar el bien de los hermanos, hacerles bien a los hermanos, que nuestros hermanos, que todos seamos animados al arrepentimiento, al amor, a las buenas obras, como dice el autor de la Epístola a los Hebreos. Entonces, creo que va en ese orden el argumento del apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Recuerden que hemos sido llamados a la santidad. El que rechaza la santidad, el que no quiere vivir de acuerdo a lo que Dios dice y quiere vivir con respecto al mundo, está rechazando a Dios. Y esto es difícil, porque no es fácil vivir en santidad, porque es algo que requiere de nuestra voluntad y requiere que luchemos por vivir de una forma santa. Y el segundo aspecto del que habla el apóstol Pablo es que la fe cristiana nos tiene que llevar a amar, es decir, a buscar el bien de las personas que nos rodean y especialmente de los creyentes. Y luego dice en el versículo 11, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Y en esta misma epístola, más adelante, Pablo en sus cartas a los tesalonicenses toca el tema de que la persona que no trabaja
que no coma. O dice que no anden los hermanos, los cristianos desocupados, metiéndose en cosas que no les importan, y nos hace un llamado a que tengamos una vida tranquila y ocupándonos en nuestros propios asuntos y trabajando con nuestras propias manos. Es que hay personas que tanto en el primer siglo como en este siglo, en el siglo XXI, que piensan que servir a Dios, o sea, que a veces quieren servir a Dios, pero realmente no quieren trabajar, no quieren tomar la responsabilidad de tener que levantarse temprano y que ir a un trabajo difícil, e ir a una oficina o tener compañeros difíciles, y entonces están buscando formas en las que puedan escapar de ese mundo y piensan que el ministerio cristiano es una forma de escapar de esas presiones y de esas dificultades profesionales. Y muchas de estas personas cristianas espiritualizan el servicio a Cristo, pero realmente dice el apóstol Pablo, no, ocúpense en sus trabajos, trabajen con sus propias manos, mantengan a su familia, mantengan a su esposa, mantengan a sus hijos, independícense, sálganse de la casa de sus papás, trabajen, sean responsables, crezcan, maduren, haciendo lo que tienen que hacer, es decir, trabajando con nuestras propias manos para tener todo lo que necesitamos. Y también dice el apóstol Pablo, y compartir también con los que no tienen. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que entender. Hasta en el primer siglo había personas que, entre paréntesis, entre comillas, servían a Dios, pero realmente dice, se andaban metiendo solamente en cosas que no les importaban y solamente estaban perdiendo el tiempo. Y dice, no, nosotros, es decir, parte de la santidad y parte del amor que debemos de manifestar hacia nuestros semejantes, hacia la iglesia de Cristo, hacia los otros creyentes, es que tengamos una vida tranquila, ocupados todos en nuestros propios trabajos, como dice, y trabajando con nuestras propias manos, tal como lo instruimos anteriormente, dice Pablo. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven, pero fíjense, no está diciendo que nos van a conocer porque siempre estamos predicando, porque estamos solamente hablando de Jesús, evangelizándolos. Claro que sí, eso es algo muy importante, hablar de Cristo y evangelizar a la gente, pero fíjense cómo Pablo relaciona el buen testimonio con que nos dediquemos a trabajar y que hagamos, a trabajar con nuestras propias manos y tengamos lo que necesitamos para vivir. Dice, esto es un buen testimonio. Dice, y respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Entonces, esto es muy importante. Pablo dice, si ustedes son cristianos, deben ser personas productivas, deben ser personas que trabajen y que tengan lo necesario y que no dependan de nadie. Eso es parte de un cambio profundo que debe venir de nuestra fe en Cristo, santidad, amor por los hermanos en la fe y dedicarnos a nuestros propios trabajos para no depender de nadie. Finalmente dice, del versículo 13 y 14, dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Entonces, creo que se cubren aquí tres temas que son fundamentales para comprender la naturaleza de la fe cristiana. Número uno, la obligación que tenemos de vivir en santidad de una manera distinta al mundo, en pureza. Número dos, que haya una manifestación del amor de Dios en medio de su pueblo, en medio de la iglesia, buscando siempre el bien, el beneficio de nuestros hermanos en la fe. Ocupados en nuestro trabajo, que nos ocupemos con nuestras manos de trabajar, de dedicarnos a ser productivos, ¿sí? Para dar un buen testimonio a los que no creen todavía. Y finalmente dice, porque ustedes tienen una esperanza. ¿Por qué debemos de vivir de esa manera? ¿Por qué debemos de amar a las personas que nos rodean? ¿Por qué debemos de cuidar de la iglesia? ¿Por qué debemos de trabajar con nuestras propias manos en lugar de depender de otros o perder el tiempo? ¿Por qué debemos de ser esforzados? ¿Por qué debemos de no conformarnos a este mundo? Porque tenemos una esperanza, tenemos la esperanza de la vida venidera, porque Cristo resucitó. También creemos que Dios, cuando venga Jesús, traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto en la resurrección. Así es que nosotros somos llamados a tener una vida distinta en este mundo,
porque tenemos una esperanza más allá de esta vida. Muchas personas piensan que los cristianos, al tener esperanza en la vida venidera, nos olvidamos de nuestras obligaciones aquí, pero realmente comprendemos el argumento del apóstol Pablo diciendo, no, lo que ustedes hacen aquí, cómo viven aquí es muy importante y los que están a su alrededor deberían de beneficiarse de sus vidas. Es decir, como cristianos deberíamos de bendecir a los que están a nuestro alrededor. ¿Para qué? ¿O por qué? La razón es porque esperamos algo mejor, esperamos a Jesucristo que va a venir y que si ya hemos muerto en Cristo, entonces esos muertos en Cristo resucitarán primero y vendrán en compañía de Cristo para que Él establezca su reino en esta tierra y por fin haya justicia y seamos liberados del juicio venidero, del juicio que viene sobre la humanidad y habiendo aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recubiertos con la sangre preciosa de Cristo, que ha sido el pago de nuestro pecado, podamos presentarnos delante de Dios santos y sin mancha. No porque nosotros somos santos y sin mancha, sino porque Cristo nos hace santos y sin mancha por medio de su sangre preciosa. Y así, entonces, reconciliados con Dios, podemos servirle en esta tierra como un testimonio de su amor al mundo y por otra parte, esperanzados en que Dios va a traer su reino y ya no va a haber más muerte, ni enfermedad, ni separación, ni relaciones quebrantadas. No vamos a experimentar más temor ni vergüenza y seremos saciados. Así es que eso es algo muy importante que tenemos que recordar en esta noche, en este último día de oración de este año como iglesia. Que pensemos en cómo hemos sido llamados a vivir en este mundo y que nuestras oraciones reflejen esa forma de vivir, esa forma de pensar que debiéramos de tener por estar en Cristo, por tener nuestra fe en Cristo.